hemos tomado la decisión de trabajar y de exponer este tema porque es un tema de alta importancia en nuestra vida cotidiana. Como decía recién don Edgardo, ¿no es cierto? Los que no vivimos en edificios trabajamos en ello, ya sea comercialmente como habitantes y también desde el punto de vista de quienes tienen inversiones, bodegas y otro tipo de bienes y propiedades relacionadas a las comunidades que se organizan bajo el amparo de la ley de copropiedad inmobiliaria. Es por ello que tomamos la decisión de presentar esta ley, que es una ley nueva, un tema muy fresco. Ustedes van a poder ver la exposición de Mario Araya posteriormente, en la cual va a hacer referencia a esta ley 21442, que tiene aparejado un reglamento que se publicó recientemente el 9 de enero de este año, 2025, y desde el cual existe el plazo de un año para que las comunidades, edificios organizadas efectúen la actualización del reglamento conforme a el articulado que vamos a detallar posteriormente. Estas situaciones es una gran oportunidad. Es un tema que le pone pantalón largo a las comunidades de edificios que hasta ahora habían tenido algunos inconvenientes. Quiero hacer un hincapié que de lo que vamos a hablar a continuación no son críticas ni vamos a poner en tela de juicio la labor tan importante que tienen los administradores, los comités de administración y en particular los contadores dentro de las comunidades, sino que más bien se exponen algunos casos críticos de manera a dejar evidencia, digamos, de las situaciones que podrían ocurrir, es decir, los riesgos que pueden enfrentar las comunidades, en especial aquellas que no se han organizado bien o que no cuentan con un reglamento conforme a la nueva ley. Pasamos entonces a revisar la siguiente presentación. También es necesario recalcar lo siguiente. Ahí, no avanza. Señor director, la siguiente lámina. Ahí está. Brevemente, y en virtud del tiempo escaso, les comentamos que la presentación se va a dividir en dos partes. Acá la estamos abriendo, pero son dos partes. Una es la ley propiamente tal, ley de copropiedad inmobiliaria, y posteriormente la relación que existe con la profesión del contador y el auditor externo en las comunidades. ¿Ya? En el documento que ustedes van a recibir, quienes que deseen descargarlo, entiendo a tarde mañana, lo vamos a compartir, se va a encontrar primero la relación de los problemas y riesgos que hemos observado existen en las comunidades de edificios, nuestra experiencia en auditoría, y actualmente estamos ya en proceso de algunas actualizaciones de reglamento, como ustedes van a poder ver más adelante. A continuación, Mario se va a referir Mario Araya, abogado, se va a referir a los principales cambios y beneficios que trae consigo la nueva ley 21442 y que son, ustedes van a ver, 152 artículos. Es decir, se triplica entre la ley y su reglamento propiamente tal, que fue publicado en enero, se triplica la cantidad de articulado y facilidades y herramientas que se le dan a los comités de administración, ¿ya? En general, y también, obviamente, lo que corresponde al administrador de cada copropiedad, siendo, ¿no es cierto?, claro de que el ente soberano es la asamblea de copropietarios, que son, ¿no es cierto?, aquellos que se reúnen a lo menos una vez al año a tomar conocimiento de la gestión y la rendición de cuentas. Ya a continuación proponemos un pequeño plan de trabajo de adecuación del reglamento a la nueva ley en cuestión. Posteriormente hay una mención ya en la parte B del rol crítico del contador y auditor en comités de administración, y finalmente conclusión y preguntas. Señor director. Creemos conveniente, no obstante está en el artículo número 2 de la ley, en comento, ¿no es cierto?, que indicar la importancia que tiene este tema, la relevancia y trascendencia económica, demográfica, social, y también lo que trae consigo, ¿no es cierto?, en el bienestar o malestar de las comunidades,
que son 80.000 comunidades, edificios en Chile. Estamos hablando de en su mayoría habitacionales, pero también hay comerciales y de inversión, como les señalaba, como las bodegas y otro tipo de propiedades, de las cuales 32.000 en Santiago. Vamos a detallar a continuación cuál es como llamo yo, el círculo virtuoso de las comunidades. Círculo virtuoso porque esto es como un equipo de fútbol que trabaja en equipo y se fortalecen uno con otro. En primer lugar, el primer órgano decisorio, ¿no es cierto? El principal órgano decisorio es la asamblea de copropietarios, que normalmente en promedio los edificios fluctúan entre 80 y hemos llegado al caso de 1.014 copropietarios, en un ejemplo que vamos a ver a continuación. 1.014 copropietarios en una sola unidad. Posteriormente está el comité de administración, que es justamente, si yo hago una similitud para los colegas, ¿no es cierto?, con una sociedad anónima, esto se trataría de la asamblea, se trataría de la junta de accionistas de una sociedad anónima. El comité de administración pasaría a ser un equivalente al directorio de la sociedad anónima, y el administrador de la comunidad un equivalente al gerente de la sociedad anónima. ¿Ya? Posteriormente, ¿no es cierto? El contador puede ser interno, externo, o eventualmente puede ser el contador, el administrador de la comunidad. Puede llegar a ese nivel, digamos, perfectamente. Están perfectamente capacitados. Bueno, y pasaremos a explicar cuáles son las nuevas exigencias para los administradores. Y finalmente, perdón, el auditor externo, ¿ya? Que es, ¿no es cierto?, el ente que es el ministro de fe de la gestión del patrimonio en el cual se ha llevado a cabo, ¿no es cierto?, el mandato de esta asamblea de copropietarios en manos del comité y el administrador anterior. Señor, acá estamos. Paso al número uno rápidamente. ¿Cuáles son los principales problemas y riesgos de las comunidades edificios? Insisto, esto es una visión propositiva. Sin embargo, para efectos didácticos, para efectos explicativos y aclaratorios, para que todos lo entendamos bien, vamos a explicar algunos problemas y riesgos en las comunidades. No se trata, digamos, de ser negativo, sino que solamente ilustrativo. ¿Ya? Acá hay unas noticias que algunas personas pueden haber visto anteriormente, ¿no es cierto?, que dicen relación tanto con debilidades que han presentado comunidades en Santiago, en este caso, que denuncian que la administradora se tomó el condominio, no considera al comité o tiene inconvenientes con los mismos vecinos, con propietarios, etcétera. Hay otros casos al revés, vecinos que no pagan los gastos comunes en forma, digamos, reiterada, y hay que aplicarle sanciones. La misma ley establece que quienes no pagan durante 3 meses tienen, ¿no es cierto?, facultan al comité y a la administradora que le corten los suministros básicos, esencialmente la luz, el gas o internet, ¿no? Hay casos también de convivencia. Todos vimos hace un par de semanas lo que ocurría con un copropietario en el barrio Alto, creo que Vitacura, cuando golpeó violentamente a un adulto mayor que era el conserje de ese edificio, lo cual además de ser un delito, ¿cierto?, penal, tanto así, digamos, eh, está siendo aprehendido esta persona, está arrestado, va contra, ¿no es cierto?, toda la normativa que establece de respeto y de buena convivencia. Y el caso de los administradores de condominios, digamos, que ya han tenido situaciones bulladas de conocimiento público, ¿cierto?, redes sociales, televisión, de estafas que son casi cinematográficas, y que también debemos decir que tienen responsabilidad, ¿no es cierto?, compartida con el comité, que muchas veces no ha tomado en serio su labor, no ha tomado conocimiento de la responsabilidad civil, penal, etcétera, que adquieren, y con sus trabajadores, por cierto, eh, al estar a cargo de esta, entre comillas, empresa llamada comunidad. A continuación, les voy a pedir 1 minuto y medio para mostrarles un pequeño video de lo que estamos conversando. Vamos. Vamos.
de vecinos en pie de guerra con administración de edificio, Comuna Santiago. Carlos Amaro Herrera lleva más de 5 años viviendo en el edificio Comunidad Infinito. Dice que con la antigua administración de este condominio, que tiene 1014 departamentos, el más grande de Chile, nunca existieron problemas. Las irregularidades habrían comenzado, asegura, cuando se conformó una nueva administración. Nos dimos cuenta que el gasto común se elevó mucho. Estamos hablando de un promedio de 10.000 a 15.000 pesos por departamento. Si tú lo calculas por 1014 unidades, es mucha plata. A raíz de eso, nos empezamos a juntar los vecinos y fuimos a pedirle explicaciones a nuestra administradora, que la señora Gladys Gallardo. Cuando bajamos nos damos cuenta que ya no estaba ella, que la habían despedido. Y nosotros preguntamos que quién era el nuevo administrador y nos dicen, no sé, hablen con la señora Liliana Sandoval. Nosotros preguntamos, pero ¿por qué con Liliana si nuestro presidente del comité, don Sergio Ortega Alarcón? Resulta que nos dicen que don Sergio Ortega había renunciado por un cáncer que tenía y que él le había delegado ese puesto a la señora Liliana. El 4 de mayo de este año se instaló en este condominio la nueva administración a cargo de la empresa Urban Trust. El 11 de mayo se llamó al nombramiento, pero recién el 14 de ese mismo mes, la empresa registra la iniciación de actividades, según consta en este documento oficial. Para este vecino, a partir de aquí, todo comienza a ser extraño. Averiguamos que era una empresa que se creó para administrar a nosotros con cero experiencia, ya que el 4 de mayo aparecen con la inscripción al conservador de bienes raíces y el 14 aparecen con iniciación de actividad en el servicio de impuesto interno. Las decisiones apuntan además a Jorge, quien es el actual administrador. No sabemos quién lo eligió ni cómo llegó, porque él siempre habla de Urban Trust. Nosotros no hemos querido dirigir a Urban Trust y no sabemos dónde está Urban Trust. Es una empresa supuestamente que no sabemos, no tiene oficina, a los representantes legales no los podemos ubicar. Perfecto, perfecto. Continuemos. Continuemos. Vamos. Sí, eso, está perfecto. Ya, continuamos entonces. Bueno, voy a ser sintético en algunos puntos que quiero recalcar. Como todos pudimos ver, ¿no es cierto?, es impactante la situación que ocurre en algunos casos. Insisto, las administraciones por el promedio en general son serias, son estructuradas, son organizadas. Sin embargo, cada cierto tiempo nos encontramos con estos casos escandalosos de fraude y de empresas de papel, además de ausencia de responsabilidad del comité de administración, como pudimos ver en este caso. Se le está dando la espalda a este vecino, abogado, entiendo, que estaba reclamando, ¿no es cierto?, de que no había sido informado del cambio de administradora del edificio y apareció un administrador elegido a dedo. Es un caso bien particular. Continúo entonces relacionando con ese tema con cuáles son los principales problemas o riesgos que afectan a algunas comunidades. En primer lugar, como señalaba, ¿no es cierto?, en la administración superior que tiene, ¿no es cierto?, después de la asamblea de copropietarios la responsabilidad absoluta de la gestión, muchas veces no toma conocimiento o no le toma el peso legal a lo que significa su responsabilidad civil, penal, laboral, con relación al juzgado de policía local y cualquier otra situación que pueda ocurrir en la comunidad que depende y que además son mandatarios de esta comunidad. Digamos, legalmente hay un acta, hay una escritura que da cuenta de la responsabilidad del comité y posteriormente la elección del administrador, ya sea persona natural o persona jurídica. Ante la ausencia o debilidad de este control interno, de esta organización, gestión del administrador, se producen algunas de estas debilidades que acabamos de mencionar, ¿ya? Y habitualmente además impactan en el alto costo de los gastos comunes y en la evaporación de los fondos de reserva o fondos de operación de las comunidades. Entonces, es importante recalcar eso. Además, la falta de rendición de cuentas y en algunos casos el comité no toma conocimiento adecuadamente de esta rendición de cuentas, no firma, ¿no es cierto?, las rendiciones de cuentas, no firma el balance que le presenta el colega, el contador, contadora, dando incumplimiento a su labor, ¿no es cierto?, de velar
por los acuerdos y por el patrimonio de la comunidad, ¿ya? Y sumado a eso, la falta de definición de normas como reglamentos internos, reglamentos para los trabajadores de la comunidad, ¿no es cierto? La misma contabilidad, los ingresos y egresos, el plan de operaciones de mantención y reparación del edificio, que es tan crítico y que se relaciona con personal externo, ¿ya? Mantenciones, reparaciones y certificaciones, tales como la certificación de gas, la certificación de ascensores y otras partes, digamos, esenciales de una comunidad. Paso a los problemas de seguridad, ¿no es cierto? Todos tenemos conocimiento de que algunos edificios han sufrido algunos siniestros, han sufrido algunos problemas relacionados con la delincuencia y además internamente algunos de ellos, dependiendo del caso, ¿no es cierto?, también han tenido algunos delitos. Para ello, ¿no es cierto?, en especial la ley faculta a que las comunidades incluso obliga, ya lo vamos a ver, ¿no es cierto?, que el personal que tiene acceso y que tiene control de las personas que ingresan y salen, incluyendo el personal externo, tenga que estar capacitado por la certificación OS10, una certificación OS10, que OS10 es un departamento de Carabineros de Chile. Adelante, por favor. Y problemas de convivencia, bueno, esos son como los más habituales, ¿no es cierto? Todo el mundo conoce la importancia que tiene para los vecinos, el tema de las mascotas. Incluso existen algunas leyes que posteriormente va a hablar Mario. El tema del consumo de cannabis en los balcones, el humo, los olores, ¿ya? Hay ruidos molestos, todos sabemos el tema de los inconvenientes que causan las fiestas los días de semana o días en fiestas en horarios especiales. También que existen comunidades que tienen hacinamiento y que tienen muchas personas, digamos, propietarios y personas externas, digamos, que viven ahí, que pernoctan en esos departamentos, ¿ya? Sumado a eso, existen comunidades que tienen este sistema de alojamientos temporales o aparotel, que son permitidos por la ley, junto con el tema de mascotas y el tema del consumo de sustancias. Están definidos por la ley, pero sin duda que hay que regularlos porque pueden provocar todos estos temas muchos inconvenientes en la calidad de vida de los vecinos, de los copropietarios, especialmente en el caso de las personas que llegan a distintas horas de día y de noche, que vienen del extranjero y que deben ser controlados, llegan con maletas, se desconoce cuáles son el contenido de estas maletas y además ellos deben respetar, por cierto, las normas internas de cada una de las comunidades. Y voy terminando, ¿no es cierto?, el punto con el tema del respeto al administrador y al personal que labora, ¿no es cierto? Ellos tienen también una ley, que es la ley Karin, que es conocida por todos en este minuto. Los colegas manejan bien el tema, ¿ya? En consecuencia también es un problema crítico. Otro problema crítico, sin duda, es el plan de prevención de emergencia, que debe estar actualizado por ley. En ese sentido no ha habido ningún cambio al respecto. El plan debe ser actualizado anualmente, debe ser hecho por un especialista. Ahí estamos hablando de rescate, sismo, incendio y también fuga de cañerías de agua y otros accidentes junto con el corte de energía eléctrica. Hay comunidades que no tienen equipo generador de luz, que es una obligación. Y paso finalmente a detallar los problemas financieros. Bueno, los problemas financieros son para ustedes de conocimiento, ¿no es cierto? Falta de liquidez para cumplir con los compromisos, lo cual al desfinanciarse el fondo operacional, se producen cortes de servicio o que el administrador tiene que entrar a negociar con estas compañías, ¿no es cierto?, como Enel, Metrogas, etcétera, el pago en cuotas, generándole intereses. Muchas veces hay cortes debido a descuidos de pago. También están los temas relacionados con denuncias laborales, ya lo mencioné. El alza de los gastos comunes, ya que todo el mundo sabe, se ha mencionado en los medios de comunicación que este año el alza se estima en un promedio de un 10% los gastos comunes, lo cual puede ser
muy crítico desde el punto de vista de las familias, pero también de que puede incrementarse la morosidad. Y eso habitualmente dice relación con costos imprevistos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, podría ser el tema de incremento, ¿no es cierto?, en remuneraciones o en horas extras por las leyes que se han aprobado últimamente, ¿no es cierto?, la ley Carín, la ley de las 40 horas, el aumento en el ingreso mínimo que impacta directamente a los trabajadores de las comunidades, sobre todo los más modestos, reemplazos por licencias médicas, el alza de tarifas eléctricas. Ya sabemos que van 3 o 4 alzas de tarifas eléctricas en lo que va de fines del año hasta el día de hoy, el gas, etcétera, estamos en temporada alta, etcétera, etcétera. Todo eso ha impactado, ¿no es cierto?, en algunas comunidades la morosidad, y también ha generado bicicletas financieras en las cuales se ha tomado fondos de reserva, que son los fondos de carácter extraordinario para situaciones límite o para renovación de activos fijos, como decimos en la empresa, que son esencialmente ascensores y otros equipos de alto costo. Voy a tener que adelantar un poquito, ¿ya? Y voy cerrando mi punto acá en relación a los incumplimientos legales y normativos que ustedes van a poder ver. También hay temas relacionados con denuncios, juicios y causas judiciales que también ocurren en algunos casos, y debilidades administrativas que están relacionadas con la rotación del personal, desactualización de la contabilidad, desactualización del registro de copropietarios, desactualización de las alicuotas que dan, ¿no es cierto?, alimentan el sistema contable en cuanto a la proporción de los derechos para el cálculo de los gastos comunes, error en el cálculo de los fondos, desorden y extravío de documentación laboral, contratos. Y no crean que esto es un mundo de fantasía, porque lo hemos podido observar en algunas comunidades. Y finalmente, el incumplimiento del plan de mantenciones y certificaciones, que tiene fuerte impacto cuando se materializa una rotura de una cañería, de un equipo de calefacción, de una caldera, de una bomba, o, como les decía yo, los ascensores, cuyo costo es infinito. Puede llegar a los 30, 40, 50 millones el reemplazo de un nuevo ascensor, ¿ya? Y si me dan los últimos segundos antes de pasar a la interesante exposición de Mario, quiero presentarles un ejemplo real. Esto no es fantasía ni noticia, sino que es algo que nosotros lo pudimos palpar en una comunidad de Ñuñoa, ¿ya? Importante, los gastos comunes que maneja una comunidad de un sector medio como es este, hacia arriba, pueden superar los 400 a 500 millones anuales. Son cifras realmente importantes y que evidentemente equivalen a una pequeña empresa. Los gastos comunes mensuales, como se señala ahí, son de alrededor de 40, 45 millones en ese caso, y los gastos por reparaciones solamente son 25 millones de pesos. Ahí hay un tema relacionado con los seguros, pero que se va a tocar en otro momento. Y otra situación que ocurrió en esta comunidad es que no hubo traspaso formal de la administración de un comité a otro comité. También lo vamos a ver más adelante. Y al hacer la auditoría propiamente tal, encontramos informes de contabilidad desactualizados. La cuenta corriente bancaria no estaba adecuadamente conciliada, ¿ya?, con el sistema contable. Además, había una conciliación manual que estaba fuera del sistema contable. El sistema contable, en el caso de las comunidades, siempre se relaciona con estos sistemas de gestión de mercado que no los voy a mencionar, ¿ya?, pudiendo haber otro tipo de alternativas, digamos, igualmente eficientes. Uno conoce las que más se conocen en las redes sociales. El desuso de pólizas de seguro, que tiene un impacto directo muchas veces en el incremento de los gastos por reparaciones que mencioné recién. En este caso, más de 70 millones de pesos en reparaciones extraordinarias que pudieron ser cubiertas por pólizas de seguro. Muy importante el tema. Y falta de liquidez para pagar los servicios básicos mencionados, órdenes de mantención y liquidación sin revisar, es decir,
la mantención del ascensor se hacía, por ejemplo, un día domingo en la tarde, un día lunes en la mañana, sin que estuvieran presentes, ¿no es cierto?, el administrador y las personas idóneas para supervisar el adecuado proceso de mantención. En algunos casos, y sin ser persecutorio, solamente estoy mencionando un ejemplo real, esa comunidad que tenía un alto nivel de trabajadores extranjeros legales, conforme a ley, contratados, pero también tenía otros que no tenían contrato ni permiso de trabajo normalizado, que lo cual también es sancionado por la Dirección del Trabajo, como todos sabemos. Y finalmente, conserjes y porteros que no tenían la certificación de seguridad OS10. ¿Ah? Consecuencia del informe de auditoría, y con esto termino el punto, ¿no es cierto? Del informe de auditoría renunció completo el consejo, el comité de administración y la empresa administradora. Y ahora están con una nueva administración. Por favor. Y a continuación tengo el agrado de dejar con ustedes a Mario Araya, que les va a hacer una interesante exposición de los cambios y beneficios de la nueva ley 21442. Adelante, estimado Mario. Vamos. Gracias, Elías. Muchas gracias. En primer lugar, un agrado estar acá con todos estos profesionales, contadores, auditores, profesión que yo admiro mucho, porque como ustedes saben, los abogados con los números no necesariamente andamos a la par, ¿cierto? O en particular, en mi vida en general. Por lo tanto, yo agradezco mucho este espacio y poder compartir con ustedes algo tan interesante que está pasando en nuestro país en relación al incremento cuantitativo muy, muy grande de muchas comunidades de edificios. Quise de alguna manera sintetizar la exposición porque esta nueva ley, como bien dijo Elías, es bastante extensa en comparación a la antigua ley de copropiedad del año 97. Esa ley del año 97 tenía cerca de 50 artículos y hoy ya nos fuimos a más de 100 y fracción de artículos. Por lo tanto, más el reglamento son 150 aproximadamente. Exactamente. Por lo tanto, de alguna manera, la comprensión de la ley a veces es un poco extensa, pero yo quise, para efectos didácticos, indicar que fundamentalmente, a mi juicio, esta ley tiene, después de 25 años, se renueva, claro, y tiene 5 temas que a mi juicio son bastante interesantes y que clarifican bastante a la gente cómo pueden participar de la comunidad. Por ejemplo, la ley ya expresamente señala qué se entiende por la obligación económica que va a tener cada uno de los copropietarios en la comunidad, y lo dice expresamente, lo define. Y no quiero ser tan expreso, pero creo que esta definición es bien clarita y va a dar una luz a todos de lo que se entiende por obligación económica y poder hacer la distinción. Dice: todo pago en dinero que debe efectuar el copropietario para cubrir gastos comunes ordinarios, gastos comunes extraordinarios o del Fondo Común de Reserva, Fondo Operacional Inicial, multas, intereses, primas de seguros u otros, según determine el respectivo reglamento o en su efecto si es que no se actualiza el reglamento que establece el MIMBU. Y es importante porque en mi ejercicio profesional siempre he visto, o me ha tocado ver, que se producen conflictos y litigios en el sentido de qué se entiende por el gasto común. La cuota litis, o sea, la cuota que va a pagar cada copropietario respecto de lo que es su consumo de agua caliente, calefacción, el aporte que debe hacer respecto de la operación administrativa del edificio, los gastos propiamente tales de funcionamiento. ¿Y qué pasaba con las multas?
por ejemplo. Ahora la ley lo dice expresamente qué es la obligación económica y qué comprende. Por lo tanto, a mi juicio, ahí hay un avance claro que ya no queda la interpretación de las partes o que pueda ser disputable en tribunales de juzgado policial local, sino que expresamente la ley lo dice. Expresamente lo dice y eso ya cierra un poco el capítulo, ¿cierto? También nos habla esta nueva ley de que el gasto común debe ser cancelado, lo dice, dentro de los 10 primeros días de cada mes. También nos habla algo interesante, que si no se paga dentro de este plazo, podrá aplicarse un interés de acuerdo a lo que dice el reglamento de copropiedad, que tampoco nunca va a ser superior al 50% del interés corriente. Entonces, de alguna manera, lo que les quiero decir es que la ley empieza a cerrar situaciones que antes estaban un poquito abiertas, un poquito entregadas a la arbitrariedad o al punto de vista que le quisiera dar el administrador puntual o el comité de administración. Porque muchas veces los comités de administración, yo diría el 90% de las veces, de muy buena disposición, la gente quiere participar, pero ahí hay un tema de falta de conocimiento que hace que se cometen algunas irregularidades. Y por eso creo que la ley, si bien se amplió y es extensa, va cerrando hitos, capítulos que estaban abiertos. Como les dije, es importante ese tema de la definición de la obligación económica, muy importante en mi juicio. También es importantísimo porque también profesionaliza y le da un tinte ya que los administradores hace rato, si bien hay excelentes administradores, creemos que el Registro Nacional de Administradores que se abre con esta nueva ley va a permitir que no cualquier persona tome esta responsabilidad que es tan importante como administrar bienes comunes de manera eficiente, de manera profesional, de manera en que pueda responder también frente a un mal uso de dinero de toda una comunidad. Este registro permite también, que va de la mano y que lo dice la ley, es que van a poder presentarse reclamos ante el MIMBU respecto de administradores que no lleven a cabo de buena manera su función, que no rindan cuenta de su cometido, que no den cuenta de los plazos que estipula la ley y eventualmente, claramente, van a ser sancionados con multas a beneficio fiscal. Entonces, de alguna manera... Mario, multas y también exclusión del registro, con lo cual, ¿no es cierto?, si no cuentan con sus certificaciones, podrían quedar excluidos. En el fondo, esa es la mayor fiscalización que va a hacer a contar del 9 de enero el MIMBU, que tiene a cargo una Secretaría Ejecutiva de Condominios, con estas bases de datos, la base de todos los condominios y la base de todos los administradores. Pues, adelante. Sí, claro, por supuesto. Entonces, de alguna manera, va a ser una especie de ICOM para todos estos profesionales que claramente, si quieren seguir ejerciendo sus labores, van a tener que cumplir con la ley. Ya no va a quedar a esto tierra de nadie, que muchas veces veíamos, como el video que vimos anteriormente, que ha habido administraciones que se han esfumado y lamentablemente, a mi juicio, los comités de administración y también los mismos copropietarios dejan pasar estas situaciones y no ejercen las acciones legales que eventualmente podrían realizar. ¿Por qué? Por una cosa de tiempo, por una cosa de evitar los litigios. ¿A quién le gusta ir a tribunales? No a todo el mundo, ¿cierto? Pero de alguna forma, insisto, se profesionaliza la labor y se dan herramientas claramente preventivas para evitar llegar a esa circunstancia. También un tema bien importante, creo yo, de resaltar es que
la misma ley establece que los reglamentos de copropiedad, que como dijo bien Elías hace un rato, tienen que actualizarse de aquí al 9 de enero del 2026, expresamente, y aquí todos los amantes de las mascotas, como soy yo, creo que es un avance en cuanto a legislación, una legislación moderna, porque precisamente se dice que el reglamento de copropiedad no podrá prohibir la tenencia de mascotas y animales de compañía por parte de copropietarios, arrendatarios u ocupantes del condominio dentro de la respectiva unidad. ¿Y por qué digo esto? Porque la población de Chile cada vez va bajando su índice de personas jóvenes, y hoy en día lo que es el tema mascota es parte de la vida de todas las personas, y ahí creo yo que hay un avance importante, porque ¿quién no ha escuchado alguna vez que hay problemas en una comunidad o algo por el tema de las mascotas? Siempre hay ese problema, y expresamente la ley prohíbe y evita así que exista alguna discriminación al respecto. Y otro tema que antes no estaba en la ley y que claramente ahora quedó de manifiesto, y esto es bueno para la gente que compra un departamento, es claramente responsable el vendedor de la unidad el hecho de que tenga que, de acuerdo a esta nueva ley, de acreditar en la escritura pública de compraventa que la unidad está al día en todos sus gastos comunes, porque de lo contrario, si no llegase a ser así, podría ejercer acciones el comprador, ya sea por el juicio de reembolso o de acción revocatoria de la compraventa. Por lo tanto, para un tema de publicidad, de transparencia, la ley, a mi juicio, es interesante ese avance en que indique que la compraventa de la unidad expresamente se deba establecer que no existen deudas, ya sea a través de la responsabilidad asumida por el vendedor, o que se adjunte un certificado del administrador o del comité de administración en su efecto que indique que la unidad está libre de toda deuda. En términos generales, esos, a mi juicio, son importantes avances de esta nueva ley, que, como ya les dije, es bastante extensa en comparación a la anterior, pero raya la cancha de mejor manera y da herramientas que son importantes. Sigue teniendo el juzgado policial local correspondiente la competencia para resolver todos los litigios y problemas que hay entre la comunidad y en la administración, entre la administración y el comité de administración. Muchas veces yo he visto en mi ejercicio profesional problemas que hay en relación a un administrador que no quiere entregar la cuenta, o el mismo comité de administración no quiere entregar la cuenta respectiva. Y ahí existe en esta ley, si bien en la ley anterior también lo estaba, pero ahora queda de mejor manera, creo yo, la posibilidad de poder recurrir al juzgado policial local con un porcentaje del 10-15% de los propietarios que representen esos derechos, para solicitar al juzgado policial local que accione al respecto y obligue la entrega de la información, y en su defecto revocar al administrador y al comité de administración vigente. Un punto importante también, y que precisamente lo dice la ley ahora, y que a mi juicio incentiva a los copropietarios a participar en el comité de administración, porque todo el mundo siempre le hace un poquito se hace el leso, no quiere participar en el comité de administración, pero ahora la ley da un incentivo, que es el que eventualmente podría tener hasta un 30% de descuento en su ítem de gasto común aquel copropietario que participe en el comité de administración, y a mi juicio una buena medida para incentivar la participación espontánea, voluntaria de las personas que forman una comunidad.
muy buena, muy interesante. Sí, sí. Y ahí, estimado Mario, ahí tienes algunas de las principales leyes relacionadas con las comunidades, pero si me permites, me tomo una licencia. Por favor, adelante, por favor. Ya, ahí hay una lámina que no la mencionaste, pero que dice relación con el reglamento. Eh, para las personas que no lo saben, ¿no es cierto? En el camino primero se emitió y publicó la ley 21442, que es la ley de copropiedad inmobiliaria. Esto fue en 2022. Posteriormente se estaba a esperas del reglamento de la ley para que empezara a operar, para que tuviera imperio, digamos. Pero como eso demoró mucho, en el camino la autoridad, que es el MIMBU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, emitió un reglamento tipo, reglamento MIMBU, como le llaman algunas personas, que se emitió, digamos, administrativamente, como podemos ver, y que tiene, digamos, la característica de que para aquellas comunidades que por algún motivo no vayan a hacer la adecuación del reglamento que exige la ley al 9 de enero de 2026, van a quedar automáticamente en este régimen de reglamento, un reglamento simplificado que tiene 35, aproximadamente 33, 35 artículos, que tiene que en el fondo tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno es que le permite a la comunidad que no tiene recursos económicos, ¿no es cierto?, quedar en un régimen legal para todos los efectos de su protección y su vida jurídica, pero por otra parte queda muy limitado en cuanto a que establece muy pocas directrices, muy poca regulación, en consecuencia le da menos herramientas, le da menos poder al comité y a la asamblea para tomar decisiones. Y además, como indica esta lámina, ¿no es cierto?, el fondo de reserva queda incrementado. Todos quienes saben, ¿no es cierto?, todos los meses se paga un 5% del gasto común a un fondo de reserva extraordinario, como se señaló, para situaciones eventuales y reparaciones mayores. Y en este caso se incrementa un 20%. Segundo, el descuento del comité de administración del 30% es obligatorio, lo cual es muy bueno, como decía Mario. Y termino, las prohibiciones de carácter general para muchos temas sensibles, como el uso de instalaciones particulares, salas multiuso, piscina, quincho, etcétera, y menos exigencias que pudieran desmejorar las fachadas y otras zonas. En definitiva, lo que quiero llegar yo es que si las comunidades no toman la decisión o no pueden económicamente, digamos, adecuarse, lo cual yo creo que no es así, todo el mundo necesita esta herramienta, van a quedar automáticamente en este régimen de un reglamento MIMBU simplificado y tipo, como le llaman, muy limitado. Eso era, mi estimado Mario. Sí, efectivamente, este reglamento, esta adecuación que hay plazo para hacer de aquí a enero, permite que cada comunidad dentro de su génesis, dentro de su actualidad, dentro de su tipo de comunidad, pueda de alguna manera fijarse normas básicas, sencillas, que estén dentro de la normativa, ¿cierto? En ese sentido, la ley da una cierta manga ancha para actualizarla, pero obviamente dentro de un marco que no vaya contra el espíritu de la ley, ni mucho menos. Por ejemplo, el tema de las comunicaciones a través de los correos electrónicos es un tema que va de la mano con la situación de modernidad que estamos viviendo. Todo el mundo tiene acceso en su celular, a sus correos, y de alguna manera eso simplifica mucho la comunicación entre la comunidad, entre el comité de administración y el administrador propiamente tal. Por lo tanto, ya no hay excusas como para poder tener conocimiento de lo que está pasando en la comunidad o de las citaciones propiamente tal, que antes a veces podían ser engorrosas por el hecho de hacer llegar el papel a las personas, la citación, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, esta actualización es una oportunidad grande para que cada comunidad, dentro de su vivencia, dentro de su naturaleza propiamente tal, porque pueden haber comunidades que estén formadas por
parte habitacional, parte comercial, etcétera, Claro. van a tener que adecuar conforme a su situación particular este reglamento. ¿Ya? Así es, así es. Y bueno, y generar obviamente de manera expresa que el administrador y el comité de administración obviamente tienen responsabilidades tanto civiles o penales de acuerdo a los tipos que puedan cometer en su desempeño. En términos generales estamos hablando de una prescripción de 5 años por el simple delito, ¿cierto? Que eventualmente podría ser, no sé, alguna defraudación, alguna estafa, alguna apropiación indebida y claramente también algún cuasi delito por algún tema civil que cometa el administrador o los miembros del comité de administración. Perfecto. Eso es muy importante. Sí, Y yo he visto mucha información en las redes sociales, pero creo que este punto no se ha destacado lo suficiente. El comité de administración adquiere una responsabilidad junto con el administrador. El comité, a diferencia del administrador, vive, digamos, habitualmente vive, a menos que sean inversionistas, vive, tiene la noción de la operación de la comunidad. El administrador, a su vez, es un, entre comillas, una ente contratado que puede ser persona natural o jurídica, que tiene una relación también y ambas están escrituradas en el acta que se constituye al momento de la asamblea, que posteriormente va ante notario, entiendo que constituye un documento legal formal en el cual asumen una serie de derechos, obligaciones, responsabilidades y además toma la representación legal de la comunidad. Y esto muchas veces las personas se olvidan, no se reúnen o solamente se limitan a conversar por WhatsApp o compartirse los comprobantes de egreso por WhatsApp. Y lo digo a veces justificadamente, a veces no. Y es muy importante destacar esto, que las personas que, como en el ejemplo que les mostraba hace un minuto, si ellos renuncian al comité, su responsabilidad civil, penal, etcétera, no está prescrita, sino hasta, como decía Mario, son 5 años en adelante, en los cuales podrían ser objeto de alguna acción judicial. Eso es, estimado Mario. sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Si me permiten, entonces, aglutinando toda la presentación legal que acaba de hacer Mario, abogado, ¿no es cierto? Voy a tomarme un minuto para presentar un modelo muy simple, digamos, que nosotros sugerimos seguir como propuesta para actualizar el reglamento conforme a la ley 21442, que ya sabemos que es un tema complejo y que tiene un articulado muy contundente. ¿Ya? El paso a paso de la actualización del reglamento podría ser de la siguiente manera: una reunión inicial, ¿no es cierto? Estamos hablando de que hay un asesor externo, ¿ah? El asesor externo de comunidades toma, y el abogado en este caso, con el administrador y comité, conocimiento del primer reglamento, es decir, el reglamento de la constructora, el primer reglamento vigente o sus modificaciones, y además los procedimientos internos que pueden estar rigiendo la comunidad. Normalmente le llaman reglamento interno, ¿ya? Posteriormente, una vez tomado conocimiento de esos antecedentes, se hace un levantamiento de la información legal, operativa, financiera, contable. Es decir, en el fondo estamos tomando conocimiento del estado de situación del paciente. Luego un análisis de los riesgos y se consulta al administrador y al comité respecto de ese tema. Finalmente es una discusión, un diagnóstico inicial, ¿no es cierto?, compartido entre las tres entidades, administrador, comité y los asesores externos. Finalmente eso se resume en una minuta técnica personalizada al reglamento conforme a la nueva ley. Es decir, aquí tenemos una especie de resumen inicial de cuáles son los cambios que va a tener el reglamento. Y acá termino con esto. La revisión, posteriormente se produce la revisión legal del señor abogado, ¿no es cierto?, de este borrador, de esta minuta, resumen, de cuáles son
los alcances para que él determine lo que es correcto, lo que es legal, lo que es pertinente. Después de eso se emite el primer borrador. El señor abogado emite el primer borrador del reglamento del comité de administración. Posteriormente el comité tiene, ¿no es cierto?, una instancia de discusión, ajustes y la presentación final actualizada. Una vez finalizado el primer reglamento actualizado, ¿no es cierto?, esto se somete al soberano, que en este caso es la asamblea de vecinos, la asamblea de copropietarios extraordinaria de copropietarios hay dos opciones. En la ley da una alternativa muy buena que, aparte de que suple la desidia, la falta de interés, como decía Mario, de los vecinos en participar con su comunidad, puesto que le da la opción de una consulta por escrito. El artículo 15 de la nueva ley da la opción, ¿no es cierto?, de una reunión informativa y luego un envío de un correo electrónico, que puede ser por tema telemático, ¿no es cierto? Correo electrónico con el resumen anterior, aludiendo, ¿no es cierto?, a las modificaciones al reglamento, más un formato de consulta escrita que posteriormente debe ser devuelto por los vecinos con su aprobación y posteriormente por mayoría simple. Posteriormente esto debe ser formalizado y chequeado, por supuesto, con la cédula de identidad y los correos electrónicos propios registrados en la comunidad. Todo esto termina con un acta y el texto propiamente tal del nuevo reglamento, cual se lleva a notaría. Esto normalmente lo hacen los asesores externos, pudiendo hacerlo el administrador también. Pero las personas más idóneas son el personal especializado, ¿no es cierto?, quien finalmente lo lleva a una escritura pública y una inscripción en el conservador de bienes raíces. Aquí quiero hacer un alcance porque en este sentido había un relajo total respecto de esta situación, esta oportunidad que existe de hacerlo, digamos, y dar cumplimiento a la ley y dotar a la comunidad de las herramientas y recursos para poder administrar de mejor manera, puesto que las comunidades todavía no lo han hecho. Sin embargo, existen excepciones que ya están con su reglamento actualizado. El Conservador de Bienes Raíces Santiago, que es uno de los más grandes, seguramente este segundo semestre va a estar colapsado, porque todos los reglamentos van a empezar a generarse a partir de ahora. Eso es una opinión personal. Nosotros proponemos que las comunidades, en este caso los contadores, los asesores, ¿no es cierto?, tengan presente eso de que no se dejen estar porque el proceso es lento, todas las etapas que acabo de relatar se toman tiempo, hay que ponerse de acuerdo, son muchos temas y en consecuencia el tiempo pasa demasiado rápido. Después del abrazo de Año Nuevo va a haber que tener dispuesto ya este cuerpo legal aprobado por el conservador. Ya que acá hay un ejemplo de uno real, ¿no es cierto?, un reglamento de copropiedad real que está escriturado en 2023 en una notaría de Las Condes. Y paso al último punto antes de la conclusión y consultas, que es el rol del contador, la parte B que yo le señalaba al principio, ¿ya? Y voy a ser bien sucinto, bien resumido al respecto. Esto a su vez se subdivide en dos: el rol crítico del contador auditor y también el contador auditor y el asesor de comunidades, ¿ya? El rol crítico del contador y auditor en comités de administración. Bueno, para los colegas que no han tenido la experiencia, el contador normalmente es un brazo derecho del administrador si es que no cumple el mismo rol del administrador de comunidades y que provee de información para la toma de decisiones igual que una microempresa, ¿no es cierto?, de manera que el comité se encuentre actualizado de su posición, su flujo de caja, la situación de los fondos, la situación de las cuentas por corrientes por departamento, la morosidad, el estado de conciliación de los bancos, etc. Por su parte, los auditores externos certifican esta situación, certifican balances, en el caso que existan balances, en el caso que existan informes de ingreso-egreso, también las rendiciones de cuentas anuales que tienen otras características.
el auditor externo junto a los abogados y otros profesionales que también son fundamentales, como un arquitecto, un prevencionista de riesgo, etcétera, o ingeniero, asesoran al comité para mejorar su gestión, mejorar las normativas, la organización, los planes. Por ejemplo, les señalaba los planes de mantención y reparación y certificación de la maquinaria, digamos, que está prestando servicio en los espacios comunes, cuáles son las calderas, son los ascensores, las bombas que proveen el agua caliente, la calefacción, etcétera. Proponiendo evaluaciones y mejoras para reducción de gastos comunes y dar cumplimiento legal, laboral, etcétera. Esa es la función clave de los asesores externos en comunidades. Y bueno, esto en realidad ya se mencionó que son las debilidades que tienen algunas comunidades, digamos, no lo voy a volver a detallar, pero el contador y el auditor externo, ¿cierto? Se percata muchas veces que existen una serie de debilidades desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de las operaciones, desde el punto de vista de la liquidez, desde el punto de vista de los resultados y del cumplimiento legal de las administraciones y organizaciones, ¿ya? Y aquí quiero detenerme un punto clave, estimados y estimadas colegas, contadores, auditores, abogados, etcétera. Acá, de acuerdo a la experiencia, esto es una propuesta que incluso está dentro del punto de la publicación que se hizo en la revista EDIC número 38, en relación a este mismo tema, ¿cierto? En la cual se proponían estos registros. No es gran novedad para quienes somos de la profesión, pero importante decir que esto es lo que se está llevando en este minuto en la comunidad de edificios. Muchas veces está relacionado con los sistemas estos de gestión de mercado que todos conocen los nombres, ¿ya? Y control de ingresos e egresos, balance en algunos casos. No todas las columnas, no todas las comunidades tienen la obligación de tener balance de general, pero sí existen muchas de ellas. El estado de ingresos y egresos, como les señalaba, estados de cobranza, estado de fondos operacionales, de fondos de reserva, nótese, fondos de reserva, cuántos la comunidad desee para controlar distintos objetivos que se hayan propuesto en la asamblea y el comité. Por ejemplo, fondo de reserva de pintura del edificio, de mantención del ascensor o cambio del ascensor, estas maquinarias, ¿no es cierto?, de calefacción, etcétera, etcétera. También puede haber un fondo de reserva para lavandería y cuánto objetivo, ¿no es cierto?, estime pertinente el comité. Luego, informe de conciliación de cuentas corrientes bancarias, eso es trivial, ¿no es cierto?, estado de gastos comunes y cuentas corrientes por departamento, fundamental. El libro de remuneraciones y honorarios, todo esto es exigido obviamente por el Código del Trabajo y las leyes laborales. Y otra cosa importante que me encontré en una comunidad, que es el ejemplo anterior, que hay administradores que no tienen oficina. Y a mí me parece, no está escrito, pero toda la información de la administración debe estar a disposición de cada uno de los copropietarios para su revisión, de acuerdo a las formas que estimen pertinentes, en forma respetuosa, ¿no es cierto?, y coordinada. Cada uno de los copropietarios podría tener acceso a hacer consultas, revisar comprobantes, facturas, boletas, rendiciones, liquidaciones. De eso se trata. En consecuencia, debe tener un recinto abierto a disposición con horario de atención, cosa que no siempre ocurre. A veces hay administradores que trabajan en su departamento y no tienen atención de público. Y finalmente voy terminando, ¿no es cierto?, otros registros de sistemas y, por cierto, el libro de actas de asamblea y el libro de acta de comité. Ambos deben ser libros foliados, son legales y deben ser posteriormente protocolizados ante notario. La rendición anual de cuentas también es importante porque es fundamental la rendición que se hace frente a la Asamblea General Extraordinaria una vez al año a lo menos, y que debería contar con un dictamen de auditores externos, un informe de auditoría externa. No está escrito, no está dispuesto, pero a lo menos cada 2 años, sino anualmente, deberían estar los estados auditados por transparencia. Y esto, digamos,
es más o menos el resumen de lo anterior, ¿no es cierto? Recalco que la importancia de las revisiones y auditorías financieras externas, sobre todo con una visión independiente, es muy importante. Y el informe de auditoría, bueno, para quienes no lo conocen, es un examen, un informe de ciertas características, ¿no es cierto?, que está dotado de independencia, rigor técnico, pruebas sustantivas, pruebas de cumplimiento que se han hecho a los estados financieros conforme a NAGA, norma de auditoría generalmente aceptada, ¿ya? Y que datan además delimitan responsabilidades cuando hay cambios de administrador o cuando hay cambios de comité de administración, que ya lo hemos mencionado. Beneficios, muy importante, beneficios, una visión externa, recomendaciones de mejora para bajar o mejorar el consumo de gastos comunes en la medida de lo posible, toma de prevenciones ante riesgos y fiscalizaciones, prepara la administración, alerta al comité de las situaciones irregulares, si es que hubiera algún fraude también, y transparenta la gestión, reduciendo conflictos vecinales. Y voy cerrando en cuanto al asesoramiento, que es el último punto La actualización del reglamento, que es parte de la presentación de hoy, pero también los asesores, contadores, auditores, abogados y otros profesionales asesoran a los comités de administración en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a los planes, en cuanto a la definición de los controles financieros contables, legales, ¿ya? También hay asesoramiento para formar nuevos comités cuando este no existe, ha quedado en vacancia por un periodo de tiempo muy grande. También la mejora de los comités existentes, en algunos casos, como el que veíamos en el video anterior, la formación de una comisión revisora de cuentas para situaciones de límite extraordinarias, como la que vimos en el video, ¿no es cierto?, en la cual había desaparecido la administración. Revisión y diseño de procesos administrativos, emisión de normativa y reglamento interno de higiene y seguridad, diseño de políticas, estándares, procesos, informes, rendiciones contables, etc. Y yo creo que ha sido abundante lo que hemos entregado. Para nosotros sería muy interesante poder disponer de sus consultas al final de la presentación. Y voy a entregar finalmente una conclusión general en relación a todo lo expresado en esta presentación, tanto por Mario como por quien habla, ¿no es cierto? Podemos ver que las comunidades han sido desafiadas por una creciente exigencia de requisitos técnicos, es decir, se le ha pedido a los administradores, a los comités, que se capaciten por diversas exigencias técnicas, tecnológicas, de normas, emergencias, certificaciones de seguridad, sumado a la situación de riesgo de los delitos, de la prevención de delitos, de las debilidades en la regulación de espacios comunes, también temas relacionados con cambios legales, ¿ya? Por ejemplo, la ley Karim. Y sumo el tercer punto, que es la convivencia. Los principales temas normalmente son financieros, de seguridad, plan de emergencia y de convivencia que tienen y que adolecen muchas comunidades. Y bueno, esta ley ha tenido como el objetivo, ¿no es cierto?, de dar respuesta a estas urgentes necesidades que tienen los comités de administración, con un marco de facultades para tomar decisiones que den, ¿no es cierto?, estabilidad a la comunidad, y definición de derechos y obligaciones sobre bienes comunes, certificaciones, planes de emergencia, etcétera, etcétera. Muy importante el tema que decía el director de INDEP: los seguros de las comunidades de edificios son un gran tema que muchas veces no está bien abordado, ya sea por el comité, administradores, no se asesoran adecuadamente por buenos corredores de seguro, y eso finalmente impacta en pérdidas extraordinarias de alto valor, de alto calibre. Y bueno, ya sabemos que estos temas se han mencionado, dan origen a la modificación a los reglamentos
y que tiene esto implicancia crítica y que tiene un plazo, como se señalaba, que es el próximo 9 de enero de 2026, que es un proceso lento y que debe ser abordado a la brevedad, dado que se podría producir un cuello de botella en los conservadores de bienes raíces, no solamente en Santiago. Santiago no es Chile, en las grandes capitales hay también conservadores que tienen mucho movimiento. Y en resumen, el marco obliga a perfeccionar la gestión de los comités y administradores de comunidades, siendo parte fundamental la definición de un adecuado sistema de información contable y cobranzas. Le agrego yo, a juicio mío, debiese ser efectuado por profesionales acreditados en la contabilidad, ya sea interno o externo, y con el apoyo de auditores externos para transparentar la probidad y el estado del patrimonio y rigor en el uso de los recursos de la comunidad, que son obviamente recursos muy escasos, aportando rendiciones periódicas, así como una calidad de contabilidad de buen nivel, suficiente, abundante, y como dice el legislador, las rendiciones de cuenta contables deben ser pormenorizadas, deben ser suficientemente respaldadas, firmadas en conocimiento de la administración, y en consecuencia deben dar fe de la mejor calidad de gestión posible de los comités, administradores, contadores y también, por qué no decirlo, abogados, asesores externos que participen con la comunidad. Proteja a su comunidad y prevenga problemas y fiscalizaciones.